años en Chile cambiamos la hora y todos los años hay una discusión al respecto. Ahora, un grupo de parlamentarios presentó una iniciativa para fijar el uso horario en nuestro país. Ese proyecto ya comenzó su discusión en el Congreso. ¿Qué efectos tiene este cambio de hora en nuestro organismo? Lo vamos a conversar a partir de ahora con el doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que ya nos acompaña en nuestra mesa chica. Muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de un tema que, decía yo, todos los años escuchamos en términos de la discusión que se genera el cambio de hora, el horario de verano, el horario de invierno y los efectos que eso tiene. Partamos por lo básico, ¿no? ¿Cómo nos afecta finalmente el uso horario al cuerpo y a las rutinas que se requieren para un buen dormir, por ejemplo? Claro. Bueno, lo más importante de los horarios es que determinan cuándo se levanta el sol, ¿ya? Y uno dice, ¿qué gracia tiene el sol? El sol es la luz más fuerte a la cual estamos expuestos. Yo reconozco que esta es mucha luz aquí, pero aún así... Pero no estamos durmiendo. No le ganaría el gallito al sol, ¿ya? Si el sol estuviera prendido acá adentro, no nos daríamos cuenta que están prendidas las luces. Es la fuente de luz más fuerte que tenemos y cuando se levanta el sol determina cuándo comienza el día para nosotros biológicamente. Tienes que pensar un día sin despertador, ¿a qué hora me despierto? Ese momento que te despiertas va a moverse si el sol se levanta más tarde o más temprano, ¿ya? Entonces, el horario que hay que fijar es el horario en el cual el sol se levanta más o menos a la hora en que uno se despierta con despertador. Porque así te despertaría sin despertador. Claro. Y te despertaría sin despertador quiere decir te despiertas despierto, biológicamente despierto. Puedes hacer sumas complicadas, puedes enhebrar agujas, puedes cruzar la calle sin atropellarte. Entonces, ese es el meollo del fijar los horarios. Y en Chile tenemos un horario en que el sol se levanta tarde, ¿cierto? O sea, en invierno es más agudo, pero incluso en verano el sol se levanta tarde y todo el mundo casi tiene que usar despertador. Pero el cuerpo, perdón, John, está hecho para que entonces empiece a funcionar con luz natural de día. Lo de luz natural es simplemente porque es la luz más fuerte a la cual tenemos acceso, ¿ya? Y somos una especie diurna, ¿ya? Eso quiere decir que funcionamos en el día y no hay nada que podemos hacer nosotros para cambiar eso, ¿ya? Hay trabajos nocturnos y la gente que trabaja de noche desarrolla un montón de enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad y depresión también, aparte de los déficits de sueño, porque el cuerpo, nuestra biología, no permite que trabajemos de noche de manera normal. Podemos trabajar de noche, pero hay que hacerle un truco al reloj biológico y cambiarle de fase y hacer que el cuerpo crea que estamos en Tokio cuando estamos en Chile. Claro. Esa es la única manera de trabajar de noche y sobrevivir largo término. Ahora, siempre que se plantea eso y los problemas que genera, por ejemplo, el no tener luz o la gente que trabaja en horarios extremos es, bueno, ¿cómo lo hacen en otros países donde, por ejemplo, en invierno tienen prácticamente oscuridad todo el día y funciona y tiene que funcionar el país, la gente tiene que ir a trabajar y los niños tienen que ir al colegio? ¿Qué pasa en esos casos? ¿El cuerpo se acostumbra, se adapta a esas condiciones? Lamentablemente, el cuerpo no se acostumbra nunca. Somos un animal, una especie diurna, y nos vamos a despertar más o menos a la hora en que se levanta el sol. Los países nórdicos de verdad, ya en Punta Arenas está la latitud de Hamburgo, que es el norte de Alemania, y nadie dice que Hamburgo es un país, un lugar polar, ¿ya? Pero Estocolmo, por ejemplo, el sol se levanta a las 8:30 de la mañana en el día más corto del año. Porque ellos privilegian, y es una idea sabia, que el sol se levante temprano, lo más temprano posible. En contraste de eso, Magallanes eligió tener más luz en la tarde, que es la preferencia de la mayoría de los adultos, pero el costo de eso es que el sol se levanta a las 10 de la mañana y eso significa que los adultos más o menos se despiertan a las 10 de la mañana biológicamente y los niños y los adolescentes se van a despertar 1 hora y media o 2 horas más tarde, porque ellos naturalmente se despiertan más tarde. Entonces imagínate, el colegio empieza a las 8, ellos están dormidos, biológicamente dormidos, hasta 11:30, 12. O sea, las 2 primeras horas... Pierden varias horas. Ahora, pedirles concentración es difícil. Claro. Y el problema es que no le hemos tomado el peso al impacto de los horarios sobre la salud, ¿cierto? En Magallanes eligieron el horario que tienen, digamos, porque la mayoría de los adultos prefiere tener luz en la tarde. Yo también prefiero tener luz en la tarde, pero reconozco que cuando amanece tarde, las primeras horas son bien difíciles, ¿cierto? Entonces, ese déficit de sueño hay que ahora tomarlo en cuenta porque la biología es muy sólida que dice que eso va a afectar tu desempeño, no cabe duda porque estamos dormidos, pero también tu salud, ¿ya? Hay problemas de sueño asociados con eso. Chile tiene problemas grandes de sueño. La mayoría de los chilenos
duermen menos que el número de horas que deberían dormir, tienen mucha apnea que está asociada a problemas de sueño, ya tienen mucha obesidad. Es el país latinoamericano en que la obesidad está creciendo en mayor tasa, digamos. ¿Y eso se relaciona con una falta de sueño? ¿Tiene un elemento? Porque, claro, hemos hablado y se habla permanentemente de los problemas de obesidad, pero generalmente asociado a los alimentos, al sedentarismo, pero hay un elemento también que tiene que ver con la falta. No, yo no estoy diciendo que toda la obesidad se debe a esta diferencia, pero sí que contribuye a la obesidad, contribuye a los problemas de sueño, contribuye a la depresión, que Chile también lidera por ese lado, ¿cierto? Hay mucha pérdida de trabajo por la depresión. Entonces, hay que volver a discutir este tema del horario porque hay bases sólidas para elegir un horario versus otro. Y ahí hay que decidir si la población elige un horario que por preferencia, porque los adultos prefieren tenerlo en la tarde, si la preferencia gana o si ahora que queremos ser una sociedad basada más en el conocimiento y que conocemos mucho sobre el impacto de los horarios sobre la salud, tenemos que considerar ese factor, porque en realidad no lo hemos tomado en cuenta. ¿Pero ¿cierto? qué sería lo óptimo, John? Porque cuando se discute esto, permanentemente salen una serie de elementos, ¿no? Que es bueno que haya más luz por un tema de seguridad, hay un tema de productividad, hay varios elementos que se ponen sobre la mesa. Primero, ¿es bueno tener 2 horarios en el año o debiéramos tener un solo horario durante todo el año y para siempre? Yo creo que ese es el elemento más importante de este proyecto de ley, es eliminar los cambios de horario. Porque el cambio de horario de la primavera, el que se viene ahora en una semana, es muy malo para la salud, ¿ya? Hay un aumento agudo en el número de ataques de corazón, por ejemplo, 5 a 10%. Y esos son ataques y consecuencias totalmente evitables, ¿ya? Y también uno está más dormido, uno va a estar 1 hora más dormido y por lo tanto va a tener más accidentes, ya sea porque tú cruzas la calle en momento inapropiado o porque el conductor no se dio cuenta que la luz está roja y sigue andando, ¿ya? Entonces hay una razón, hay un impacto de eso. Además el reloj nunca se acostumbra a ese cambio, ¿ya? Se acostumbra simplemente porque el sol cada día se levanta un poco más temprano y al final mueve el momento en que tú te despiertes a la hora más temprano, ¿cierto? Pero no es porque tú te acostumbraste. Pero el cuerpo nunca se acostumbra. No se acostumbra, ese efecto. Porque uno creería que quizás los primeros días uno va a tener más dificultad y que después ya se adapta. El efecto agudo desaparece, pero el efecto de estar 1 hora más dormido continúa por meses. Lo que pasa es que hay que mirar a qué hora uno se despierta sin despertador. Y ese es el barómetro de cuándo estoy despierto, ¿ya? Y eso se mantiene corrido y se va achicando la distancia, no porque uno se acostumbre, sino porque a medida que uno progresa de la primavera al verano, el sol se levanta más temprano. Entonces esa diferencia se achica, ¿ya? Entonces hay un impacto sobre la salud y el desempeño y no hay ganancia de energía, ¿ya? Estos cambios de horario se instalaron históricamente porque si uno cambia cuando se levanta el sol, digamos, en vez de cambiar la hora, ese es el efecto, uno puede ahorrar energía. Claro, ¿ya? de hecho desde el Ministerio de Energía se hicieron estudios hace un par de años. Claro, ahora cuando el ministro de Energía del momento, Pacheco, instaló el horario de verano permanente, no hubo ganancia de energía, ¿ya? Y eso es cierto aquí y en todo el mundo, digamos. No hay ganancia de energía asociada a los distintos horarios. Entonces, si no hay ganancia de energía y hay un impacto serio sobre la salud, es el momento de eliminar los cambios de horario. Y la Unión Europea, de hecho, el año pasado votó eliminar los cambios de horario. Así que esa es como la pata más importante de este proyecto de ley, es mantener un horario fijo y las bases biológicas y médicas de eso son súper sólidas. Ahora, John, hay quienes plantean cuando se da esta discusión que 1 hora más, 1 hora menos, no es mucha la diferencia, que en verdad, como decíamos, uno se puede adaptar. ¿1 hora puede ser muy significativo? O sea, es significativa en la medida en que uno puede medir un efecto y que esos efectos son evitables si uno cambia la hora, ¿ya? Yo puedo darte el mismo examen a ti o puedo tomar la PSU a las 9 de la mañana y al mediodía y voy a encontrar que al mediodía a la mayoría de los adolescentes les va a ir mejor, ¿ya? Eso quiere decir que el examen está midiendo en parte cuán despiertas están las personas y yo quisiera que mida cuánto saben, ¿ya? Entonces, un efecto, si es medible, es significativo, ¿cierto? Y todos estos efectos que, claro, 5 a 10% en ataque corazón es pequeño, pero son muertes evitables y esas le cuestan al Estado también, porque si la persona termina enferma, eso es un costo mayor. ¿Y uno puede vincularlo directamente con eso? Efectivamente, y ahí hay 20 años de datos, de registro, ¿ya? Entonces, dan cuenta de que es así. Claro. Entonces, este tema del horario siempre se mete en la discusión de, bueno, si tú mueves la hora en que se levanta el sol, claro, se va a poner más temprano y va a tener noches
tarde. Y además en el verano se va a despertar mucho más temprano. O sea, si yo eligiera el horario que le corresponde a Chile, que es el uso de Perú, el sol se va a levantar a las 3 de la mañana en Punta Arenas. Y ese es el ataque que se le hace a esta propuesta. Pero yo les digo, bueno, a cambio de eso, yo lo que les ofrezco es que el sol se levante a las 8 en el invierno. Ahora se levanta a las 10. Y si yo quiero mejorar el desempeño y la salud, acepto eso, ¿ya? Y compro cortinas, digamos. Porque yo puedo hacer que el sol desaparezca, oscureciendo la sala. No puedo pedirle al sol que se levante más temprano. Y eso es lo que privilegian los países nórdicos. Ellos, si uno mira a qué hora se levanta el sol en invierno, se levanta temprano, tan temprano como pueda. En Estocolmo, en enero, en la mitad del invierno, el sol se levanta a las 8:30 por ahí, que debe ser un sol muy débil, pero se pone 6 horas después, hay 6 horas de luz. O sea, ellos, qué desastre, ¿cierto? Pero privilegian tener luz en la mañana. Y eso es lo que tenemos que hacer si es que vamos a tomar en cuenta el componente salud. ¿Y la luz artificial no puede reemplazar la luz natural? Sí, puede reemplazarla, pero no se la gana la luz del sol. O sea, si la luz del sol existe, esa va a ganar el horario. Ahora, en términos de las diferencias con, por ejemplo, lo que pasa con Magallanes, ¿debiera mantenerse un horario diferenciado? ¿Qué pasa en ese caso, que también ha sido materia de análisis? Claro, ahí es interesante porque yo no he visto el informe original, pero he visto el resumen. Y el resumen dice que efectivamente se recomienda ese uso horario, pero cuando ellos dicen estos son los impactos positivos sobre esto, sobre el comercio, la agricultura, y cuando llegan a la educación simplemente dicen que no pueden pronunciarse porque no tienen antecedentes, no tienen los datos. Y ese es justamente el lugar donde yo creo que esto tiene el impacto mayor. No es yo, digamos, el campo, los relojes biológicos y de cómo afecta nuestra salud, diría, ahí es donde necesitamos los datos. Ahora, los datos de Chile son igual que los datos de cualquier humano en el planeta, y esos datos los tenemos y que dicen que cuanto más tarde se levanta el sol, más dormido está uno las primeras horas. Entonces esos datos existen y no se tomaron en cuenta. O sea, no es necesario hacer estudios en nuestro país porque es igualmente válido lo que pueda pasar en Estocolmo. Claro, es igualmente válido. Ahora, sin duda que los adultos prefieren tener luz en la tarde. Eso las encuestas, todas las encuestas aquí y en Europa muestran que como 55% de los adultos prefieren luz en la tarde. Pero el grupo más vulnerable son los niños y los adolescentes, porque ellos se despiertan 2 horas más tarde, pero ellos no votan, no responden encuestas, entonces se caen, son invisibles. Y en ese sentido, John, y en algo que no tiene que ver con el uso horario, pero me parece interesante, porque tú mencionas los niños y adolescentes, y leía en alguna parte donde se estaba evaluando, por ejemplo, el ingreso tardío de niños al colegio, justamente por esto, porque no empiezan a funcionar a la misma hora que los adultos. ¿Es algo que debiera evaluarse? Claro, no, y se han hecho experimentos espectaculares. En varias ciudades del mundo se han hecho esos experimentos de retrasar el ingreso a clase 1 hora y el efecto es notable. Todas las notas mejoran y en colegios, en países en que los alumnos que están terminando el colegio podrían manejar y tener esos permisos de aprendiz, digamos, disminuyen los accidentes. Nada de esto es sorpresa, están más despiertos. Uno está más despierto, hace mejor las cosas, aprende mejor y tiene menos accidentes. O sea, podríamos tener mejores resultados académicos y, por supuesto, en términos de salud también veríamos ahí una diferencia. Claro, entonces mejoraría. Una posibilidad es retrasar la hora de ingreso y lo otro es mirar los calendarios de los colegios, los horarios y decir estas materias así más difíciles, esas correrlas un poco más tarde en la tarde. Y lo mismo va de la mano la idea de, por ejemplo, retrasar la hora de los exámenes más serios, como la PSU, que creo que se toma a las 9, una cosa así. Temprano. A las 9 de la mañana los adultos están despiertos, los adolescentes no están despiertos todavía. Si uno mira a qué hora se despierta un adolescente, ¿a qué hora se despierta? Naturalmente. Hay algunos que no se despiertan nunca. Y ellos, claro, y uno podría decir que es por el carrete, pero no es por el carrete, o no es solo por el carrete, sino que deberían dormir más horas y además se despiertan más tarde que los adultos. Entonces, si se despiertan más tarde que los adultos y el despertador suena temprano, esa brecha, que es muchas horas, es un déficit de sueño. Pero un par de horas podrían ser muy significativos, dice. Por ejemplo, en el rendimiento de PSU. Tremendamente significativo. Y eso se ha medido. Se han hecho pruebas en que da el mismo examen a un grupo de estudiantes a distintos horarios y ya sea comparas el puro resultado o si no, incluso puedes separar los estudiantes entre los búhos y las alondras, porque también hay variabilidad entre la población. Entonces dice, a todos los que se despiertan naturalmente temprano, tomen este examen ahora, aquí, y los separa. Y los que se despiertan temprano en general les va bien hasta como el mediodía. Y los otros les va pésimo hasta como el mediodía y ahí se equiparan y después
Los que se despertaron temprano, claro, ya están más cansados. ¿Y eso uno lo puede determinar desde que los niños son chicos? Eso se ha medido en niños en la escuela. Si hubo alondras, hay niños que rinden mejor más temprano. O uno se da cuenta, ¿cierto? Sí, hay cabros que no se despiertan hasta tarde y otros que están ahí a las 8 de la mañana como las gallinas, digamos. Eso es una variación dentro de la población y hay que lidiar con eso, digamos. Pero en promedio, si uno retrasa la hora de las cosas en el colegio, a los alumnos les va a ir mejor, porque la mayoría de ellos son más alondras que los adultos, digamos. Exacto. Los adultos son los directores de colegio que dicen matemática a las 8 y uno dice, tomemos en cuenta la biología y en vez de hacer física cuántica a las 8, hagámosla a las 12. Tal cual. Y van a aprender mucho más. Y uno quiere que aprenda. Importantísimo, tomar en consideración todos esos datos que, como dice John, existen. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que estén muy bien. Gracias. Nosotros nos vamos, despedimos ya esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Muchas gracias por acompañarnos.